Bueno, trabajaremos en este tutorial en la creación de datos a partir de formularios en Google. Para eso vamos a entrar en el menú de las herramientas Google, vamos a elegir Drive. Dentro de Drive, como vimos en el texto de la unidad 1, nuevo, y en nuevo, más formularios de Google. Se nos abre inicialmente el formulario sin título y ya las preguntas para empezar a cargar. Ahora vamos a ver cómo podemos configurar los distintos tipos de preguntas que les servirán para hacer el trabajo de envío obligatorio. En primer lugar, debemos ponerle título al formulario, porque de lo contrario no se graba y no permite armar la planilla para recoger datos. Entonces vamos a ponerlo acá, informática 3. Pero ustedes le tienen que poner el nombre que luego van a ubicar o van a mandar de link, tiene que tener que ver con el tipo de formulario que están desarrollando, ¿verdad? Como resalto en el texto, siempre aparece todos los cambios se han guardado en el Drive, lo que nos indica que están online y que todo lo que se va haciendo no hace falta guardarlo, sino que ya automáticamente quedan guardados en la nube. Para construir las preguntas vamos a contar con esta barrita que está al costado, el más para añadir preguntas. Se puede entrar de otro lado, se puede añadir títulos, se puede añadir imágenes, audios, etcétera, pero por ahora básicamente lo que vamos a hacer es trabajar con las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas vamos a tener en un formulario? Bueno, todo lo que sea para recabar información. La primera información que le preguntamos a alguien puede ser su apellido y nombre. Entonces, en la primera pregunta, entonces le pondremos de título, que es lo que va a ver la persona que lo llena, digamos, es lo que le está preguntando y él tiene que responder. En este caso es apellido y nombre. Y el tipo de pregunta que va a hacer, automáticamente la máquina cuando lee que puse apellido y nombre me va a poner respuesta corta. Si no, tendría que elegirla de acá, de esta lista de preguntas que aparecen a la derecha. Respuesta corta es un texto que puede ser tranquilamente apellido y nombre, dirección, teléfono, DNI, todo lo que sea un dato duro escrito, se utiliza la opción respuesta corta. Después nos pregunta sobre esta pregunta si va a ser obligatorio o no. Y sí, va a ser obligatorio porque alguien que no ponga el apellido y nombre yo no lo puedo ubicar más. Así que bueno, ya seteado como obligatorio esta pregunta con esta respuesta, vamos a agregar otra pregunta más. Añadimos, me va a preguntar qué tipo de pregunta, debemos saber en qué me baso, vamos a suponer que quiero poner dirección, bueno, también va a ser respuesta corta, y el nombre de la pregunta va a ser dirección. Lo mismo, lo seteo como obligatorio porque lo necesito. Bueno, de esta manera van cargando las preguntas que va a formar parte de su formulario. Teléfono, mail, todos los datos fijos, DNI, todo lo que les interese de acuerdo al tipo de formulario que van a desarrollar, que tiene que ver con un proyecto en sí. Pero vamos a ver otro tipo de preguntas. Vamos a suponer que yo quiero una pregunta que le pregunte el sexo. Entonces es una opción. Para eso utilizo selección múltiple. Entonces me va a decir la pregunta, voy a preguntarle sexo. Y las opciones son hombre, mujer. Automáticamente, bueno, me lo puso solo porque tiene una parte inteligente que determina de acuerdo a la pregunta que estoy haciendo, pero lo llenarían ustedes. Hombre o mujer. Perfecto. ¿Es obligatorio? Es obligatorio el campo. Vamos a agregar otro tipo de pregunta. Vamos a suponer que yo quiero preguntarle el nivel de estudios. ¿Qué hizo a nivel de estudios? Pero no tiene una respuesta única, porque una persona puede haber hecho primario, secundario, terciario, universitario, etc. Entonces vamos a usar ya otro tipo de pregunta que se llama casilla de verificación. ¿Qué diferencia con el anterior? Que pueden usar varias opciones. Vamos a casilla de verificación. Se comporta igual que el anterior.
donde yo en cada opción voy a ir poniendo las opciones que me interesa que la persona que está respondiendo me marque como válidas. Bueno, yo aquí lo que hice fue agregar todas las opciones que se me ocurrieron en este momento, pero ven que a diferencia del formulario anterior, que era un circulito, eso indica que es una sola respuesta posible. Cuando es un cuadradito, indica que son varias las respuestas. Por ejemplo, una persona puede tener primario y secundario incompleto. Puede tener primario, secundario completo y terciario incompleto. O puede tener, etcétera. Entonces, pueden manejar de esta manera opciones múltiples de múltiple selección. Eso es casilla de verificación. Como siempre, después al final le decimos si es obligatorio o no, le ponemos que sea obligatorio. Vamos a ver otra pregunta que vamos a agregar, otro tipo de pregunta. El tipo de pregunta que vamos a ver ahora es desplegable. Desplegable tiene un comportamiento similar a lo que vimos anteriormente de una sola opción, pero a diferencia aparece una ventana desplegable con todas las opciones posibles. De repente, si yo quisiera saber de qué sede es un alumno, ¿no? Por ejemplo, como pasa en ESMA Florida. Bueno, yo pondría en las opciones desplegables todas las sedes. Y van a ver que cuando se ve esto aparece un menú desplegado en donde uno puede elegir la sede sin escribirla. Y es una ventaja para el que recibe este dato porque ya sabe el dato puro sin que haya errores de escritura. Entonces vamos a probar con la opción esta de sedes. Yo le pondría como pregunta la que concurre y en las opciones comenzaría a poner nuestras sedes. Bueno, aquí cargué algunas de las sedes, puse 10, son 21, pero bueno, puse 10 como para que puedan ver cómo queda el menú desplegado. Bueno, puse que es obligatorio. Bueno, son los tres tipos de preguntas más utilizados. Corto, de opción múltiple, esta que tiene casilla de verificación y la de menú desplegable. Que con esto van a poder utilizar para cualquier tipo de cuestionario que hagamos de aquí en más y para el trabajo obligatorio. Una cosa más, si yo quisiera agregar una pregunta donde la persona tenga que explayarse, tipo observaciones, comentarios, etcétera, pondría comentarios y el tipo de opción, que vieron cómo me lo detectó inmediatamente, pero es párrafo. A diferencia de la respuesta corta, es que tiene más lugar para escribir. Y esto, como es un comentario que yo tal vez no es tan relevante en todo mi formulario, ya no lo pongo como obligatorio, lo dejo como optativo. Recuerdo que si yo puse obligatorio no va a poder seguir avanzando en el cuestionario si no responde al menos una respuesta a la pregunta. Bueno, aquí tenemos ya armado este cuestionario de muestra. Vamos a ir a verlo como vista previa. Ven que primero marca con un asterisco lo que nosotros marcamos como obligatorio y las respuestas, como aparece acá la de opción múltiple, como aparece acá la de casilla de verificación, ¿ven? Y acá sede como ocurre es lo distinto, el menú desplegable. Yo cliqueo acá y aparecen todas las sedes. Y por último, comentarios. Cuando termine de hacerlo, marcaría enviar, pero como esto es una muestra, una previsualización, no lo hacemos. Si yo cliqueara sobre el lapicito de este lado, me vuelve para editar el formulario, que todavía no lo tengo, lo puedo editar las veces que lo necesite. Bueno, falta definir qué haré con las respuestas de esto. Entonces ya tenemos las preguntas, pero qué va a pasar con las respuestas. Entonces voy a respuestas. Obviamente tengo 0 respuestas porque no publiqué el formulario todavía. Acá aparece la hoja de cálculo para crear una hoja de cálculo para recibir esas respuestas. Entonces voy a cliquear aquí. Me va a decir o crea una hoja de cálculo con este nombre o selecciona una hoja de cálculo que ya tengo. Vamos a suponer que yo ya hice una hoja donde iba a recibir esto, pero habitualmente se utiliza una nueva porque va a crearla de acuerdo a cómo está hecho el formulario. Puedo cambiarle el nombre y voy a dejarlo como está, informática 3 respuestas, pero puedo poner el nombre que quisiera. Termino de hacer esto y aprieto crear. Ya está enlazado el formulario con la planilla de cálculos y la abre automáticamente.
Marca temporal se va a referir al momento en que entraron a ver el formulario, que completaron el formulario, y van a ver que aparecen como columnas, como título de columnas, todas las preguntas que nosotros pusimos. ¿Ven? Cuando carguemos este formulario, cuando se cargue este formulario, las preguntas van a aparecer ahí. Y vamos a poder ver en la planilla todas las respuestas. Las preguntas no, perdón, las respuestas, me equivoqué antes. Todas las respuestas van a aparecer ahí y van a poder ver en la planilla y trabajar con esos resultados, con esos datos de todo lo que recabaron a partir del formulario. Otra cosa que podemos hacer con este formulario es alterar, personalizarlo un poco. Pueden cambiar los colores del fondo de arriba. En verde está un poco mejor. El fondo que encuentran aquí abajo, ¿ven? De qué color sería. Pueden elegir una imagen y ponerlo acá de encabezado, cosa que no vamos a hacer ahora, pero bueno, pueden personalizarlo de esta manera. ¿Qué es lo único que queda? Lo que queda es enviar el formulario publicarlo y ya permitir que la gente acceda a él. Para eso vamos a utilizar el botón enviar. Tenemos la opción de enviarle directamente por correo a una persona para verlo, o lo que es más en este tipo de cosas, lo que hay que hacer en realidad es bajar el enlace, copiar este enlace. Vamos a copiar el enlace, ya quedó copiado en el portapapeles, quiere decir que está en nuestra memoria, y a partir de este momento se lo enviamos a todo aquel que queremos que lo complete. O lo ponemos como un link en algún lado para que ingresen a él. Bueno, armamos un mensaje de Word para meter en un mail o en un mail directamente, donde le decimos, te pido por favor, qué sé yo, el texto que a ustedes les parezca. Bueno, con el texto que les parezca, y por supuesto metemos el link que acabamos de sacar de la página. Cuando se ingrese a este link, va a acceder al formulario. Esto se lo mandamos por mail. Esto lo puse en un Word, pero para no abrirme el mail que tenía otras cosas, pero lo mandamos por mail a todos aquellos contactos que queremos que completen el formulario. O si tuviéramos una página web, o estamos en un blog, o etcétera, como se hace habitualmente, por ejemplo, en las plataformas que ustedes trabajan habitualmente, este link se mete dentro de la página para que cliquen aquí, por ejemplo, para llegar al formulario. Bueno, vamos a probar si realmente es así. Vamos a seguir el link y nos va a llevar al formulario tal cual la previsualización que hicimos antes. Pero ya para poder cargar los datos. Voy a cargar unos datos y les voy a mostrar luego cómo esto queda en la planilla de cálculos. Bueno, cuando ya queremos ver qué es lo que ocurrió con nuestro formulario, vamos a entrar por el formulario mismo e ir a respuestas, donde me va a hacer en la opción, si pongo resumen, u otras respuestas que inventé yo, en la opción resumen va a mostrar los resultados individuales, y donde haya datos va a armar gráficos. ¿Ve? Por ejemplo, el 67% fue hombre, el 73% mujer. Nivel de estudios, me hace unos gráficos, ¿no? En base a las respuestas. Y los comentarios los escribe. Pero lo importante es esto, los datos los pone uno abajo del otro y me hace gráficos con los datos que pueden ser procesados. Si voy aquí, ver respuestas en hoja de cálculo, me va a mostrar uno por uno en qué momento fue escrito esto y qué han respondido en cada uno de los datos, que es lo que yo puedo trabajar. Esto, por supuesto, se maneja como una planilla de cálculo, entonces yo puedo copiar y pegar las direcciones. Vamos a ver aquí cómo. Miren, cuando hay más opciones, ven, va poniendo todo lo que seleccionó cada uno. Cuando, bueno, los nombres cortos se explican tal cual. La sede que concurre, fíjense que me pone solo lo que elegí, ¿verdad? Del menú desplegable. A esta planilla también puedo acceder directamente, que le voy a tener, dijimos que se llamaba informática otras respuestas, se ve exactamente igual. Lo importante es que esto pasa a ser una planilla de cálculo y puedo hacer con ella todo lo que hago habitualmente con planillas de cálculo.
Volviendo al formulario, también hay cosas que puedo, una vez ya que saben cómo se hace un formulario, puedo limitar o tener acciones distintas en forma global con el formulario. Por ejemplo, recopilar las direcciones de correo electrónico. Con el correo electrónico que entró la persona va a quedar registrado como un dato más. Puedo hacer que hagan solo una respuesta. Cuando es el caso de una encuesta, por ejemplo, una encuesta política, etcétera, solamente una persona puede contestar una sola vez, entonces se limita a una sola respuesta. Eh, si los encuestados pueden editar después de enviarlo, y si el encuestado puede ver gráficos. ¿Vieron cuando preguntan, por ejemplo, en un programa de televisión, por sí o por no de determinada consigna? Bueno, cuando uno responde podría aparecerle cómo va esa respuesta. ¿Quién va a ganar? Boca o River. Y cuando terminó de contestarle aparece el gráfico del resumen hasta el momento de las respuestas que hubo. Eso se clique acá. Puedo también transformar esta encuesta en un test de autoevaluación. ¿Vieron como los que ven en las páginas nuestras? Bueno, están hechos con otra herramienta, pero esto también yo puedo convertirlo en test y me permite ponerle un puntaje a cada una de las preguntas y otro tipo de cosas. Bueno, no es el tema de la clase, pero es una cosa que estaría bueno que exploren. Bueno, hasta aquí el tutorial, el primer trabajo en envío obligatorio. Se va a tratar de crear un formulario, pero van a crear un formulario a partir de una problemática o de algo a resolver, como estamos acostumbrados a hacer desde Informática 2 en adelante. O sea, vamos a plantearles un problema o una inquietud que se resuelve mediante un formulario. Pongan atención a las consignas, repasen este video por si no entienden cómo se hace algún tipo de preguntas, y bueno, con esto podemos llegar a armar el primer trabajo en envío obligatorio. Así que bueno, hasta la próxima.